Gabriel Marcel, París, 7 de diciembre de 1889, París, 8 de octubre de 1973, fue un dramaturgo y filósofo francés. Sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación constituye el eje de su pensamiento, calificado como existencialismo cristiano o personalismo. Gabriel Marcel fue un importante filósofo francés del siglo XX, conocido por desarrollar una forma particular de existencialismo cristiano. ¿Qué estudió Gabriel Marcel? Gabriel Marcel estudió principalmente filosofía, pero también se interesó profundamente por la música, la literatura y el teatro. Estudió en la Sorbona de París, una de las universidades más prestigiosas de Francia. Se especializó en filosofía idealista, influenciado al principio por pensadores como Kant y Hegel. Luego se centró en temas existenciales, como la esperanza, la fidelidad, el sufrimiento, la presencia del otro y el sentido de la vida. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué estudió eso? Gabriel Marcel estudió filosofía porque desde muy joven se cuestionaba profundamente sobre el sentido de la existencia humana, la muerte, el dolor, y la relación entre el ser humano y Dios. La muerte de su madre cuando era niño lo marcó profundamente y despertó en él una necesidad de comprender el sufrimiento humano. Le interesaba saber cómo vivir de manera auténtica, cómo mantener la esperanza en un mundo lleno de dolor y contradicciones. Además, como era dramaturgo y músico, también buscaba una filosofía más humana y vivida, no solo teórica. Como estudió, Gabriel Marcel fue autodidacta en muchos aspectos, aunque cursó estudios universitarios formales. Estudió en casa cuando era joven, ya que su familia valoraba la educación intelectual. Se graduó en filosofía en 1914 en la Sorbona. Participaba en diálogos, conferencias y debates filosóficos, lo cual influía mucho en su pensamiento. Escribía diarios filosóficos personales, que luego usaba como base para sus libros. ¿Quién lo apoyó y por qué? Aunque fue una figura algo marginal dentro de los círculos académicos franceses, tuvo apoyos importantes. Su esposa, que lo apoyó durante toda su vida y compartía sus valores cristianos. Intelectuales cristianos, que valoraban su enfoque existencial desde una perspectiva religiosa. El filósofo Jacques Maritain, con quien compartía ideas sobre la fe y el pensamiento católico. La Iglesia Católica, que más adelante reconoció su contribución a la filosofía cristiana contemporánea. Elemento información, que estudió filosofía, música, literatura, teatro. ¿Por qué estudió eso? Por su búsqueda de sentido, su experiencia con la muerte y su fe cristiana. Como estudió en casa y en la Sorbona, escribía, debatía y reflexionaba. ¿Quién lo apoyó? Su esposa, intelectuales cristianos, Jacques Maritain, la Iglesia Católica. Gabriel Marcel fue un filósofo existencialista cristiano, y aunque no creó una escuela filosófica formal como otros, sí desarrolló su propia versión del existencialismo, muy distinta a la de otros como Sartre. ¿Qué filosofía creó Gabriel Marcel y por qué? Gabriel Marcel creó una forma de existencialismo cristiano. A diferencia del existencialismo ateo, como el de Jean-Paul Sartre, Marcel defendía la fe, la esperanza, el amor y la trascendencia, desde una visión personalista y espiritual. Características de su filosofía. Se centró en el ser humano como una persona, no como un objeto. Creía que la vida humana debe vivirse desde la apertura al otro, la fidelidad, el misterio y el amor. Planteó la diferencia entre problemas, que se pueden analizar técnicamente, y misterios, que implican al ser humano entero, como la muerte, Dios o el amor. Introdujo ideas como la presencia, la encarnación, la esperanza, la disponibilidad. ¿Por qué creó esa filosofía? Por su experiencia personal de sufrimiento, especialmente tras la muerte de su madre. Por su formación religiosa, se convirtió al catolicismo en 1929. Porque quería ofrecer una respuesta humana y espiritual a la crisis del siglo XX, guerras, nihilismo, pérdida de sentido. Marca de cruz. ¿Qué filosofía odiaba Gabriel Marcel y por qué? Gabriel Marcel rechazaba el existencialismo ateo, especialmente el de Jean-Paul Sartre. ¿Por qué lo odiaba? Porque Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre y que no hay Dios, lo que Marcel veía como una visión desesperanzada y vacía de la vida. Porque Sartre trataba al ser humano como un proyecto sin esencia, mientras que Marcel defendía que la persona tiene un misterio interior sagrado. Marcel pensaba que el existencialismo ateo deshumanizaba, negaba la trascendencia y reducía al otro a un objeto. ¿Cómo empezó a odiar esa filosofía?
Al principio, Marcel y Sartre se respetaban, pero con el tiempo Marcel se dio cuenta de que tenían ideas opuestas sobre la libertad, la esperanza y Dios. Marcel criticó públicamente las ideas de Sartre, diciendo que su visión llevaba al vacío, la desesperación y la soledad existencial. En sus obras y conferencias, Marcel empezó a usar el término antimarceliano para referirse a ese tipo de existencialismo ateo. ¿Qué filosofía creó? Existencialismo cristiano, centrado en el amor, la fe y la persona. ¿Por qué la creó? Por su experiencia personal, su fe, y su crítica al materialismo moderno. ¿Qué filosofía odiaba? El existencialismo ateo, especialmente el de Sartre. ¿Por qué la odiaba? Porque negaba a Dios, el sentido trascendente, y reducía al ser humano. ¿Cómo empezó a odiarla? Al observar sus consecuencias en la sociedad y en la visión del hombre. Sí, Gabriel Marcel fue un filósofo muy importante, aunque no tan mediático como otros de su época. Su importancia no se mide por fama, sino por la profundidad espiritual, ética y existencial de su pensamiento, que influyó en muchas áreas: filosofía, religión, arte, psicología e incluso política. Estrella blanca mediana. ¿Fue importante Gabriel Marcel? Sí, y mucho. ¿Por qué fue importante? Humanizó el existencialismo, mientras otros lo llenaban de angustia, desesperación y ateísmo, como Sartre o Camus. Marcel lo llenó de esperanza, amor, fe y sentido. Defendió el valor de la persona. Enseñó que el ser humano no es una cosa ni un objeto, sino un misterio viviente, con dignidad y una dimensión espiritual. Unió filosofía y fe. Mostró que la fe cristiana y la filosofía pueden dialogar y enriquecerse mutuamente, en lugar de contradecirse. Creó conceptos filosóficos nuevos, como el de disponibilidad, estar abierto al otro, la presencia, estar plenamente con alguien, y la diferencia entre problema y misterio. Inspiró a pensadores y creyentes. Su obra tuvo un impacto importante en filósofos cristianos, teólogos, escritores y psicólogos que buscaban un sentido más profundo de la existencia. ¿Fue poderoso Gabriel Marcel? Sí, pero no en el sentido político o económico, sino en el poder de transformar el pensamiento y el espíritu humano. Símbolo de alto voltaje. ¿Por qué fue poderoso? Porque su filosofía dio consuelo, claridad y sentido a miles de personas durante momentos oscuros como las guerras mundiales. Porque resistió las modas intelectuales de su tiempo, como el materialismo y el ateísmo, defendiendo valores humanos y espirituales. ¿Cómo fue poderoso? A través del pensamiento. Su poder venía de su capacidad para tocar el alma de las personas, ayudarlas a comprenderse, aceptarse y abrirse al otro y a Dios. Con sus obras y conferencias. Dio conferencias internacionales, escribió obras filosóficas y también teatro, usando el arte para difundir ideas profundas, influyendo sin imponer. No buscaba dominar, sino dialogar y comprender, lo cual lo hizo una figura respetada, admirada y escuchada en muchas partes del mundo. ¿Fue importante? Sí, por humanizar el existencialismo, unir fe y filosofía, y defender la dignidad humana. ¿Por qué fue importante? Porque ofreció esperanza, sentido y profundidad en una época marcada por la desesperación. ¿Fue poderoso? Sí, en el plano espiritual e intelectual. No dominó, pero transformó las conciencias. ¿Cómo fue poderoso? A través de sus libros, ideas, conferencias y su presencia filosófica serena y firme. Sí, Gabriel Marcel criticó profundamente a ciertos filósofos y corrientes filosóficas, especialmente al existencialismo ateo y al materialismo moderno, porque los consideraba deshumanizantes. Su crítica más fuerte fue hacia Jean-Paul Sartre y su visión del ser humano. ¿A quién criticó Gabriel Marcel y por qué? Jean-Paul Sartre, existencialismo ateo. Marca de cruz. ¿Por qué lo criticó? Porque Sartre decía que el ser humano no tiene esencia, que está condenado a ser libre, y que no hay Dios que le dé sentido. Marcel pensaba que esa visión lleva al vacío, la desesperación, la soledad y la pérdida del sentido de la vida. Mientras Sartre decía, el infierno son los otros, Marcel afirmaba todo lo contrario, el otro es un misterio al que debo abrirme. ¿Cómo lo criticó? Escribiendo ensayos donde refutaba sus ideas sin atacarlo personalmente. En su libro, Ser y Tener, Être et avoir, argumentó que Sartre trataba al ser humano como un objeto que se posee, en lugar de algo que se vive con sentido. En sus conferencias, criticaba la reducción del ser humano a libertad sin responsabilidad ni trascendencia. El materialismo moderno y el cientificismo. Marca de cruz. ¿Por qué lo criticó? Porque trataban al ser humano como una máquina, un sistema biológico sin alma. Negaban la dimensión espiritual,
interior y misteriosa del ser. Como lo criticó, Marcel decía que no todo en la vida se puede explicar con ciencia, lógica o tecnología. Distinguía entre problemas, que se pueden analizar, y misterios, que se viven y nos implican. Ejemplo, el amor o la muerte no son problemas científicos, sino misterios existenciales. Filosofía diagonal figura crítica principal. Jean-Paul Sartre negaba la esencia humana, a Dios y la esperanza. Marcel veía su visión como vacía. Existencialismo ateo consideraba que llevaba a la desesperación y al egoísmo radical. Materialismo científico decía que deshumaniza al reducirnos a objetos o funciones biológicas. Frase clave de Marcel sobre esto: mayor que, yo soy mi cuerpo, pero no me reduzco a él. Yo soy alguien, no algo. Gabriel Marcel fue un filósofo con pensamientos profundos, espirituales y muy humanos, que se alejaban de las corrientes frías, racionalistas o ateas de su época. ¿Cuáles fueron los pensamientos de Gabriel Marcel? La persona es un misterio, no un objeto. Marcel decía que el ser humano no debe tratarse como una cosa, como hacen el materialismo o el cientificismo. Para él, cada persona es un misterio viviente, lleno de profundidad espiritual. ¿Por qué pensaba eso? Porque vivió experiencias personales de dolor, como la muerte de su madre, y encontró que reducir al humano a lo físico no explicaba el sufrimiento ni la esperanza. La esperanza como actitud existencial. Defendía que la esperanza no es ilusión, sino una fuerza interior que nos sostiene ante el sufrimiento. ¿Por qué pensaba eso? Porque vio que en situaciones difíciles, como las guerras, la esperanza mantenía viva la dignidad humana incluso cuando todo parecía perdido. La presencia y la disponibilidad. Sostuvo que debemos estar presentes de verdad con el otro, no solo físicamente, sino espiritualmente abiertos y disponibles. ¿Por qué pensaba eso? Porque creía que el encuentro humano verdadero transforma, y que amar es estar disponible sin querer poseer. Fe, amor y trascendencia. Gabriel Marcel creía en Dios, pero no como una teoría, sino como alguien que se vive y se experimenta. ¿Por qué pensaba eso? Porque tras años de reflexión, se convirtió al catolicismo y encontró que la fe daba sentido a su existencia y al misterio de la vida. ¿Marca de cruz? ¿Fue criticado Gabriel Marcel? Sí, fue criticado, sobre todo por filósofos ateos, racionalistas y existencialistas marxistas, como Jean-Paul Sartre y otros del círculo intelectual parisino. ¿Cómo lo criticaron? Le dijeron que era demasiado religioso para ser filósofo. Algunos pensaban que mezclaba fe con filosofía, lo cual contaminaba el pensamiento racional. Lo acusaron de ser poco sistemático. Marcel escribía de forma más personal, emocional, casi literaria, no como los filósofos técnicos y estructurados. Dijeron que su filosofía era blanda o optimista. En una época dominada por el pesimismo existencial y el marxismo, su visión esperanzadora fue considerada por algunos como ingenua. ¿Por qué lo criticaron? Porque no encajaba en el pensamiento dominante, ni en el existencialismo ateo, ni en el positivismo científico, ni en el materialismo marxista. Porque su defensa de la trascendencia, el alma, la fe y el amor chocaba con los que pensaban que el ser humano era solo biología, lucha de clases o libertad sin Dios. Pensamientos principales: el ser como misterio, la esperanza, la presencia, la fe y el amor. ¿Por qué pensaba así? Por experiencias personales, su fe cristiana y su crítica a la deshumanización. Fue criticado, sí, por su religiosidad, su estilo emocional y su visión esperanzadora. Como lo criticaron, lo tildaron de ingenuo, no técnico, y de mezclar fe con filosofía. ¿Por qué lo criticaron? Porque iba contra las ideas ateas, racionalistas y marxistas de su tiempo. Historia completa de Gabriel Marcel. Infancia y juventud, 1889-1914. Nació el 7 de diciembre de 1889 en París, Francia. Su madre murió cuando él tenía apenas 4 años, una pérdida que lo marcó profundamente. Fue criado por su padre y su tía, en un ambiente intelectual, laico y racionalista. Desde joven mostró gran interés por la filosofía, la música y la literatura. Se educó en casa y luego estudió filosofía en la Universidad de la Sorbona, donde se graduó a los 25 años. Inicio como filósofo y dramaturgo, 1914-1929. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó para la Cruz Roja escribiendo sobre cartas de soldados desaparecidos. Esta experiencia reforzó su reflexión sobre el sufrimiento humano y la esperanza. Comenzó a escribir diarios filosóficos, reflexionando sobre la vida, el amor, la muerte y la fe. También escribió obras de teatro filosófico, donde ponía en escena sus ideas existenciales.
En esta etapa no era aún creyente, pero ya exploraba temas espirituales. Cruz conversión al catolicismo 1929. En 1929, después de años de búsqueda personal y reflexión, se convirtió al cristianismo católico. Esta conversión no fue emocional ni dogmática, sino fruto de una experiencia filosófica profunda. A partir de ahí, desarrolló su filosofía del existencialismo cristiano, que proponía vivir con fe, amor, presencia y esperanza. Obras y pensamiento filosófico, 1930-1960. Escribió sus obras más conocidas como Diario Metafísico, 1927, Ser y Tener, 1935, El Misterio del Ser, 1951. Se enfrentó filosóficamente a pensadores como Sartre y los marxistas, defendiendo que el ser humano no es un objeto ni está condenado, sino que tiene una dimensión espiritual. Fue un filósofo del encuentro humano, de la fidelidad, la disponibilidad, la esperanza y la fe en lo trascendente. Reconocimiento y legado, 1960-1973. Fue reconocido como uno de los grandes pensadores franceses del siglo XX, aunque algo fuera de los círculos académicos principales. Dio conferencias por Europa y América, hablando sobre filosofía, espiritualidad y humanidad. Murió el 8 de octubre de 1973, a los 83 años. Datos curiosos de Gabriel Marcel: fue dramaturgo antes que filósofo. Escribió más de 30 obras de teatro con fuerte contenido filosófico, donde exploraba el amor, el dolor, la muerte y la esperanza. Amaba la música profundamente. Consideraba que la música era una forma de conectar con el misterio del ser, casi como una experiencia religiosa. Cruz fue filósofo, convertido. Al principio era agnóstico y racionalista, y su camino hacia la fe fue lento, pero profundamente filosófico, no emocional ni impuesto. Rechazó el existencialismo ateo. Aunque se le llamó existencialista, rechazó que lo compararan con Sartre, y decía que el suyo era un existencialismo encarnado y esperanzador. Creó conceptos originales. Introdujo términos como disponibilidad, estar abierto al otro, presencia, una conexión real entre personas, y la diferencia entre problema y misterio. Tenía diarios filosóficos secretos. Sus ideas más importantes nacieron en sus diarios personales, donde mezclaba filosofía, arte, experiencias y emociones. Nunca se encerró en lo académico. No buscaba hacer escuela, ni seguidores. Su estilo era libre, íntimo y reflexivo, más cercano a un pensador que a un profesor de universidad. Etapa que pasó. Infancia: quedó huérfano de madre, fue criado en un ambiente laico. Juventud: se interesó por la filosofía, música y teatro. Primera Guerra: ayudó a la Cruz Roja y reflexionó sobre el sufrimiento humano. Conversión: en 1929 se convirtió al catolicismo. Filosofía: desarrolló el existencialismo cristiano, esperanza, amor, fe, presencia. Últimos años viajó, dio conferencias, escribió hasta su muerte en 1973.